Muy buenos días, señores miembros del jurado y colegas todos. Buenos días también a todos los asistentes a esta reunión virtual. Como directora de la Escuela Profesional de Conservación y Restauración, es un enorme placer asistir a una sustentación más de tesis de licenciatura. Esta vez a cargo de la bachiller Noriko Raquel Nishimura Palomino, quien defenderá su trabajo titulado Elaboración de jabón neutro a partir de saponina extraída de la quinoa para tratamiento de material textil. Noriko, tienes la palabra por 20 o 25 minutos. Puedes empezar. Listo. Voy a comenzar a presentar bueno, primero quería agradecerles la oportunidad de poder sustentar mi proyecto de tesis. Bueno, quería agradecerles también por el tiempo y por la dedicación que también nos dedican a nosotros para formarnos como conservadores. Bueno, como bien se sabe, mi tesis se llama Elaboración de jabón neutro a partir de saponina extraída de la quinoa para el tratamiento de material textil. Comenzaré con la introducción. La quinoa ha sido desde la época prehispánica uno de los granos andinos reconocidos por su importancia tanto religiosa como nutricional. Sin embargo, con la llegada de los españoles se ve decreciendo de manera exponencial el cultivo de esta. Actualmente nos vemos en la necesidad de optar por la revaloración de estos granos y no solo como alimento, sino también haciendo uso de los sustratos que podamos extraer, obtener de esta aprovechándola en su totalidad. La saponina presente en la quinoa nos muestra características y propiedades fungicidas, bactericidas, antiinflamatorias y entre otras, haciendo que su extracción y aprovechamiento se vea a nivel industrial, así como estas y otras especies son estudiadas para lograr productos sostenibles, reemplazando de manera parcial o total a los productos sintéticos. En el ámbito de la conservación y restauración, se hace uso de materiales industriales, de los cuales no sabemos cuáles van a ser su reacción a lo largo del tiempo. Entonces, la determinación del problema. Aún existen jabones que no cumplen con los estándares establecidos que requiere el soporte textil en este caso para su lavado eficiente, sobre todo que sea natural y orgánico sin que dejen residuos que puedan causar problemas a futuros como manchas en la superficie del soporte, oxidación en la misma o proliferación de hongos y carcomas por insectos. Sobre la formulación del problema. El uso de la saponina como jabón es una alternativa viable y adecuada en cuanto a su aplicación en fibras textil. En este caso, mi propuesta está fundamentada en sustituir el uso de estos jabones por el uso de saponina neutralizada extraída de la quinoa como alternativa loable para el lavado de textil. Con esto no pretendo eliminar el uso de los materiales sintéticos o industriales. Por el contrario, quiero dar a conocer diferentes alternativas en nuestro campo, ya que el criterio dependerá mucho del profesional y de su juicio como tal. Además de la revalorización de los granos andinos, recuperando tecnologías ancestrales, buscando campos para su aprovechamiento. Como objetivo general, tenemos determinar si es una alternativa loable, idónea el uso de la saponina de la quinoa como jabón en cuanto al lavado de la fibra textil durante los procesos de conservación y restauración según sea necesario. Como objetivos específicos tenemos lograr la extracción de la saponina mediante un método adecuado, el cual nos permite aprovechar el 100% del total, lograr la neutralización de la saponina para el desarrollo del jabón, analizar la eficiencia de la saponina a través del testeo en materiales orgánicos como es la fibra de textil y evaluar la aplicación para el lavado en estas fibras. Sobre el marco teórico. Desde la antigüedad, el hombre ha ido desarrollando una serie de productos con contenidos de saponina dentro de su entorno natural. Dicho subproducto fue aprovechado para el lavado de trastes, enseres, textiles, hasta para limpieza personal, previniendo así enfermedades y manteniendo un nivel de limpieza adecuado. Con el paso del tiempo, se ha ido perdiendo el uso de estos recursos, siendo reemplazado por insumos industriales y muchas veces agresivos. La saponina de la quinoa, por su lado, en la actualidad se ve mucho el uso en el ámbito de la industria cosmética,
farmacéutica y ganadera, no solo por ser un producto orgánico, sino también a miras de solución ante la contaminación ambiental y el gran impacto que ocasionan los nuevos productos de limpieza. En el ámbito del jabón o el detergente se han creado una serie de productos que presentan diferentes características y estos productos se clasifican en aniónicos, catiónicos y anfóteros según el carácter extremo hidrófilo de la molécula a la que se someterán. En este caso tenemos de ejemplo el proceso de interacción entre el tensoactivo y la materia, donde las mugres se van eliminando gracias al uso de estos tensoactivos. También tenemos que la quinoa es uno de los granos con mayor carga nutricional en el mundo, de tal modo que ha llegado a ser una de las primeras alternativas de solución contra la desnutrición a nivel global. Este grano crece en la cordillera de los Andes y es cosechada y cultivada desde tiempos inmemorables. Y como podemos ver, también ha sido representado y se evidencia su consumo gracias a la representación iconográfica de la cerámica Huari. Durante el incanato, la importancia de la quinoa fue incrementándose, reflejado entonces en el nombre que se le daba, que era chisilla mama, que quiere decir grano madre. Con la llegada de los españoles, muchos cronistas se fueron interesando sobre esta, como Cisa de León, Huenca Garcilaso de la Vega, quienes comentaban de que los españoles tenían mucho miedo a este grano, ya que decían que podrían atribuir fuerzas extraordinarias a los indios y poner en peligro la conquista. Entonces se fueron reduciendo poco a poco las hectáreas de quinoa, reemplazándolas por haba, cebada y trigo. Ahora, ¿qué es la saponina? El nombre de saponina proviene de la capacidad de producir espuma al ser agitada en soluciones acuosas. En este sentido, las saponinas presentarán un comportamiento tal como un agente espumante o emulsionante. Los distintos tipos de saponina se pueden diferenciar según la aglicona de origen, terpénica o esteroidal. Estas se diferencian de manera rápida, ya que presentan un sabor amargo y producen espumas al agitarla. Con respecto a las triterpénicas, presentan una estructura policíclica, normalmente tetra o pentacíclica, con 30 carbonos en su estructura. Son las más abundantes en la naturaleza y se encuentran en la mayoría de cotiledóneas. Son ácidas y las plantas que tienen cantidades considerables de este tipo de saponina presentan actividad hemolítica. Por el otro lado, las esteroidales no son tan abundantes como las triterpénicas, tienen un esqueleto base tetracíclico de 27 carbonos, conocido también como saponina neutra. Son principalmente monocotiledóneas y tienen gran importancia por su relación con compuestos de hormonas sexuales, cortisonas y esteroides. Sobre la extracción de la saponina y su purificación, tenemos tres métodos: el método húmedo, el método seco y el método combinado o mixto. Para este caso, hemos usado el método húmedo, que más adelante explicaremos el por qué. Sobre el método húmedo, es un método tradicional donde los lavados del grano se hacen mediante fricción y remojo para poder disolver los cristales de saponina. Sobre el método seco, es la separación del episperma del grano y uso de máquinas pulidoras. Sin embargo, este proceso tiende a que pierda el valor nutricional el grano. Y sobre el método combinado mixto se unen los dos anteriores. Sobre la purificación se usan tres metodologías de manera industrial, que es la cromatografía, fluidos supercríticos y la extracción con solventes. Sobre la primera, la cromatografía, como sabemos, es un método físico de separación donde las partes del componente se distribuyen en dos fases, una de reposo y una estacionaria. Sobre los fluidos supercríticos, estos fluidos son una sustancia que se encuentran en condiciones operativas de presión y temperatura superiores a las del punto crítico. Sobre la extracción de solventes, se usa justamente para separar dos mezclas, aprovechando la diferencia de solubilidad entre sus componentes. La metodología del trabajo. Para esta metodología tenemos 4 puntos importantes: la limpieza de los granos de quinoa, la desaponificación de estas, el análisis de la saponina y el lavado, las pruebas de lavado de los fragmentos textiles. Con respecto a la limpieza,
La limpieza de los granos de quinoa se realizó de manera mecánica y de manera minuciosa, ya que provenían directamente de la cosecha. Para esto usamos 4 tipos de quinoas diferentes, a las cuales se le asignó un código a cada una de estas para poder ser más fluida la metodología de campo. Tenemos la quinoa blanca de Sicuani, Cusco, que se le denominó A1, quinoa real de Cusco, A2, la quinoa roja de Puno, A3 y la quinoa negra de Puno como A4, y cada una fue almacenada en unos envases de vidrios limpios, secos y esterilizados. Sobre la hidratación, se hizo por inmersión. Para la hidratación de la quinoa se usaron los mismos parámetros en todos los tipos de quinoa, de tal modo que puedan obtenerse resultados bajo procedimientos uniformes. Este proceso se realizó usando agua desionizada inmediatamente después de haberse realizado la limpieza mecánica. Se sometió a 3 temperaturas diferentes para poder establecer el parámetro adecuado de extracción de la saponina. Sobre la desaponificación por método húmedo, para todos los casos se pesaron 250 gramos de quinoa, de cada tipo de quinoa, y se sometió a hidratación por 1 litro de agua desionizada bajo 3 temperaturas diferentes, las cuales son 20 grados centígrados, 25 y 50 grados centígrados, sometiéndose a remojos de entre 5 a 15 minutos para establecer cuál era el mejor tiempo de hidratación. Luego se hizo la frotación de los granos, desprendiendo la saponina. Cada temperatura a la cual se sometió a los granos lograron resultados diferentes. A esta temperatura de 20 y 25 grados centígrados, los cristales de saponina se disuelven facilitando su eliminación. Pero hay que tener en cuenta que a los 50 grados centígrados como límite, ya que a partir de los 70 la saponina puede sufrir una hidrólisis llegando a descomponerse. Este proceso de desaponificación se realiza 3 veces en cada una de las muestras de quinoa para poder aprovechar al máximo la extracción de la saponina. De este modo también se puede determinar su concentración. Sobre el almacenamiento, una vez obtenida la saponina, esta es almacenada en frascos de vidrio esterilizados y secos que llevan un rótulo. Posteriormente se pasará por un filtro para que los residuos de quinoa o impurezas que hayan podido quedar no contaminen la muestra saponina obtenida. La saponina recolectada que no se utilizó el mismo día de su extracción será refrigerada si es que su uso será próximo en 4 grados centígrados, la cual es la adecuada para tener un ambiente propicio para la conservación de alimentos en manera general, y esto posibilite que no se lleguen a desarrollar microorganismos. Sobre las pruebas, tenemos las pruebas de pH, que se hicieron con tiras de pH y pHímetro, teniendo como resultado que la saponina era ácida. En el caso del A1, A2, A3 y el A4, se puede ver en el cuadro que todos están debajo del 7, que es el neutro. Sobre la prueba de espuma, tenemos diferentes resultados cualitativos y cuantitativos, donde se hicieron de la siguiente manera. 5 mililitros de muestra obtenida de saponina se colocaron en tubos de ensayo y se agitaron por 5 minutos, donde se medía la altura de la espuma. Y para ver la calidad de la espuma se espera un reposo de 5 minutos para ver cómo reacciona la espuma entre este tiempo. Mediante la tabla podemos demostrar que a veces en el primer proceso de desaponificación no se obtiene la mayor cantidad de saponina. Por el contrario, en el segundo proceso de desaponificación es donde se obtiene la mayor cantidad. Luego se hicieron pruebas de espectrofotometría, donde nos dio como resultado una curva de calibración que es para determinar el promedio de la concentración de saponina por muestra. Tras las pruebas se pudo determinar que la muestra A2 en el primer lavado tiene una concentración más alta de saponina entre todas las muestras, mientras tanto que el A4 en su segundo lavado tiene la concentración más baja, y esto también se puede evidenciar en la prueba de espuma.
En este cuadro podemos ver que es la concentración de cada una de las muestras, ya de manera general. Sobre el lavado de las fibras. Primero realizamos lo que es el montaje, luego el lavado y luego el análisis para dar los resultados. Sobre el montaje, se procuró instalar la misma cantidad de fibras en cada portaobjetos, de entre 100 a 150 fibras de lana de oveja en cada una de las placas de vidrio. Tenemos 8 muestras en total, de lavado 1 y de lavado 2 de cada tipo de quinoa. Solo se tomó en cuenta estos dos primeros procesos de desaponificación de la muestra, ya que son las que más contenían saponina. Se observó cada una de las muestras de fibras instaladas en el portaobjetos en un microscopio a 40X para poder establecer cualitativamente el porcentaje de suciedad que presentan ante el proceso de lavado. Como podemos ver en esta vista directa al microscopio a 40X, hay una gran cantidad de suciedad antes del proceso de lavado. Para el lavado, como hemos visto, la concentración de la quinoa varía, por lo tanto, para poder hacer las pruebas de lavado es necesario igualar las concentraciones de todas las muestras para poder establecer campos comparativos a nivel cualitativo. Todos deben de llegar a 0.290 miligramos de saponina, la cual pertenece a la muestra A3 del lavado 1. Ya que es una de las concentraciones promedio que se llega a obtener, por lo tanto todas las muestras deben de llegar a la misma concentración para establecer los parámetros comparativos bajo la misma cantidad de saponina de cada tipo de quinoa. Para poder procesar el lavado, se llenaron los frascos para muestras a 50 mililitros con la saponina obtenida y se hace una agitación de 5 minutos. Cada una de las muestras se sometió a 2 lavados para poder determinar el porcentaje de suciedad en cada una de ellas y la calidad de la saponina. Se observa bajo microscopio después de cada proceso de lavado. También se hicieron pruebas con muestras mucho más grandes de lana para ser sometidos a análisis organolépticos. Como podemos observar aquí, el proceso de análisis de cada una de las muestras se sometieron a análisis organoléptico, todas las muestras tras su lavado, tanto del primer lavado como del segundo lavado, a un microscopio de 40X, y estos fueron los resultados que se pudieron ver bajo microscopio. En la primera imagen tenemos que ha sido limpiado, pero no de manera completa, mientras que en un segundo lavado sí se llegó a casi al 100%. En el siguiente cuadro podemos ver los resultados de estos lavados, donde el A2, la quinoa A2, se puede ver un mejor rendimiento en la primera lavada, quiere decir que tiene una mejor saponina en comparación con los demás tipos. En el primer lavado con el A2, el 75% de las fibras resultaron estar limpias. El porcentaje de fibras limpias según el número de lavado fue en aumento, llegando a un 90% de las fibras limpias. Sobre el lavado de fragmento textil de camélido, tenemos que tener en cuenta que se realiza el lavado para este fragmento se debe de denominar como descontextualizado. Sobre la descripción, es un tejido incompleto de 22 gramos con una medida de 18 centímetros de largo por 8 de ancho. No tiene una forma definida, por lo tanto no se puede aseverar su función. El textil tiene la misma representación tanto en el anverso y el reverso y presenta 3 franjas de color marrón, azul y marrón en ese orden y su iconografía es zoomorfa. La pérdida de fibras también causó la falta de evidencia de que existieron más formas iconográficas. Sobre su análisis técnico. La determinación de la fibra se hicieron por examen organoléptico con el uso de microscopio óptico mediante la toma de muestras de una serie de pequeñas fibras desprendidas de diferentes colores, de diferentes partes del fragmento. Se precisa que el textil está compuesto de fibras de camélido por la morfología que presentan. Se toman muestras tanto de la trama como el urdimbre del textil, comparándolas con otros tipos de fibra como el algodón y de otro camélido para saber la procedencia. Se observaron bajo microscopio óptico de 40px y de 100px. Sobre el estado de conservación,
con respecto, tiene problemas tanto físicos, químicos y mecánicos, sin embargo se encuentra relativamente estable a pesar de las condiciones expresadas. Se realizaron pruebas de pH y test de sangrado o solubilidad para saber si los tintes son estables y no corren el riesgo de pérdida de color bajo procedimientos húmedos. Dicho sea de paso, se toma como punto de consideración esta última prueba para poder ver el momento de su almacenamiento, los niveles de humedad necesarios. Sobre las alteraciones físicas, presenta pérdida de elementos estructurales, tanto del urdimbre como la trama, provocando deshilado en la parte inferior. El tejido se encuentra bajo condiciones de estrés por la resequedad. Sobre las alteraciones químicas, el textil presenta problemas de oxidación que, junto a los problemas físicos ya expuestos, debilita las fibras provocando su descomposición. Sobre las alteraciones mecánicas, el textil presenta contracción de la fibra por el proceso de deshidratación del mismo, alterando su forma. Para el proceso de lavado, en las pruebas para determinar la mejor quinoa, en relación con las estudiadas en esta investigación, se concluyó que la que posee mayor efectividad es la quinoa con el código asignado A2, el cual tiene un pH original de 6.62. En consecuencia, la intervención del fragmento se realiza con dicha saponina. Debemos tener en cuenta que se debe realizar la neutralización de la saponina para su aplicación, por lo que se realizó dicho proceso usando hidróxido de calcio para obtener un pH 7. Para poder iniciar con la desaponificación, se siguieron los mismos procedimientos, una hidratación, desaponificación a 25 grados centígrados y un remojo y frotación por 15 minutos. Antes de iniciar el lavado, se realizó un montaje para poder desarrollar adecuadamente la intervención acuosa del textil. Para eso se dispuso el textil entre capas de malla o red plástica y sobre estas otras de acero inoxidable para mejorar la resistencia y asegurar la posición del textil. Para poder hacer el enjuague, se extrajo el excedente de saponina con papel absorbente para luego sumergirlo en agua neutra, agitando por 5 minutos. Se repite este paso para asegurar que no queden residuos, y se realizó la medición de pH obteniendo como resultado 6.20. Esto se traduce que hubo una basificación del textil, logrando estabilizarlo. Se volvió a analizar las muestras bajo microscopio electrónico y se obtuvieron resultados positivos. Como conclusión, tenemos 8 puntos importantes. La primera es que existen diferentes métodos para la extracción de saponina de quinoa, sin embargo no todas ellas cumplen con los parámetros idóneos para la realización del jabón, ya que muchas de ellas rompen con los granos, haciendo mucho más difícil la separación del núcleo con el pericarpio. Es donde se encuentra la saponina. El método idóneo para realizar el jabón en un laboratorio básico es por medio de método húmedo. Mediante este procedimiento se concluye la hidratación de la quinoa por 15 minutos, así como una frotación para la obtención de la saponina. 3. Mediante la prueba de espectrofotometría se determinó la concentración de saponina de los 4 tipos de quinoa que se usaron para el lavado de fibras, obteniendo resultados favorables con la quinoa A2, perteneciente a la quinoa real de Cusco. 4. En la quinoa A2 podemos ver un mejor rendimiento en la primera lavada. Quiere decir que tiene una mejor saponina en comparación con las demás tipos. En el primer lavado, el 75% de las fibras resultaron estar limpias y el porcentaje de fibras limpias según el número de lavado fue en aumento, llegando a un 90%. 5. La concentración de saponina no determina la calidad de esta. Por lo tanto, no asegura que se realice un lavado eficiente. Por tal motivo, se deben realizar las investigaciones correspondientes para los nuevos tipos de quinoa que se fueran a usar. 6. Para la realización del jabón, se deben hacer pruebas de pH a todas las soluciones y solutos para procurar una titulación adecuada a la hora de neutralizar el producto. 7. La neutralización es efectiva con el uso del proceso de hidróxido de calcio, proceso que tiene un tiempo mínimo de 1 año de reposo.
El pH del neutralizante usado en la prueba tuvo un nivel de 12.63 pH, lo cual garantizaba llegar a un equilibrio. Se virtieron 5 gotas en cuentagotas, lo que equivale a 0.25 mililitros, aproximadamente en 30 mililitros, de saponina de la muestra A2. Bajo las pruebas en laboratorio, se concluye que el uso de saponina de quinoa como jabón natural y el estabilizador para el lavado de textiles es adecuado y factible. De esta manera se demuestra la capacidad de los granos andinos como recurso sostenible para la intervención del patrimonio cultural de soporte textil. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Noriko. Seguidamente vamos a escuchar al asesor de la tesis, el profesor Víctor Raúl Gálvez Barrera. Buenos días con todos. Realmente me alegra, ¿no?, que se haya llegado a esa conclusión de que realmente es factible utilizar nuestros recursos regionales en el proceso de conservación y restauración, y sobre todo que a través de este trabajo se ha justificado el uso del equipo de laboratorio que recientemente hemos adquirido. Yo creo que es bueno darle el uso adecuado, ¿no?, en trabajos de investigación a todo ese equipo, con temas que puedan aportar, como en este caso la saponina, con nuevos recursos regionales para solucionar problemas puntuales en cuanto al proceso de conservación y restauración. Creo que está muy bien su ponencia, lo ha sustentado de una manera no transparente, y le agradezco a Noriko por haber concluido y a todos ustedes por su participación. Creo que no tengo ninguna pregunta y les agradezco y paso al otro miembro del jurado. Muchas gracias, profesor Gálvez. Entonces vamos a iniciar la rueda de preguntas a cargo de los docentes informantes. En primer lugar, tiene la palabra la profesora Pilar Portocarrero Gallardo. No se escucha, Pilar, tu micrófono está desactivado. Ok, perdón. Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, felicitar a la tesista, a Noriko, bueno, al profesor Gálvez también como asesor. Me parece un tema muy interesante y sobre todo remarcar esta inquietud, ¿no?, de querer ir un poco más allá de lo que puede estar establecido en cuanto a métodos de conservación y restauración, ¿no? Querer ir más allá, tener esa curiosidad en el buen sentido de la palabra para querer introducir nuevos productos y nuevos temas de investigación. Bueno, dicho esto, sí tengo algunas inquietudes, sobre todo respecto a la elección de las muestras de quinoa. ¿Qué criterios se siguieron para ello? Y luego eso, ¿cómo influyó, no? Mencionas también cuando hiciste esta unificación de las concentraciones, tomaste como base la concentración de la muestra A3, si no me equivoco. ¿Y por qué tomaste ese valor de la concentración de esta muestra para uniformizar? ¿Era porque era la que tenía mayor concentración de acuerdo a los exámenes de espectrofotometría? Y bueno, también un poco lo mencionaste un poco brevemente en tu exposición, de algunos trabajos que ya se han realizado en otras partes del mundo. Si conoces, si ya se están llegando a utilizar ya estos productos en base a saponina. Eso es lo que tendría que preguntar. No, muchas gracias, profesora Pilar, por sus preguntas. En realidad, comenzando con la elección de los diferentes tipos de quinoa,
fueron en realidad al azar según lo que encontrábamos en el mercado, teniendo en cuenta de que no había pasado por ningún proceso de limpieza o de desaponificación antes, ¿no? Se consiguieron estas muestras justamente para poder determinar y para poder comprobar que se deben realizar estudios antes de aplicar el uso de la saponina en materiales, ¿no? Entonces, justamente en uno de los puntos que concluyo es que se deben analizar tanto los análisis de pH, antes, durante, después, del agua que se va a usar y sobre todo en el momento de la titulación. Con esto quiero demostrar de que cualquier tipo de quinoa no es que sea propicia para el uso, pero sí es bueno hacer las comparaciones respectivas antes de su uso. Con respecto a la unificación de las saponinas con el A3L1 era justamente porque todas podían alcanzar ese promedio. Entonces, a partir de ese criterio se decidió uniformizar todas las pruebas de saponina que se iban a usar, tanto del primer lavado como el segundo lavado, ya que por titulación todas podían llegar al pH, a esa concentración. Bueno, y con la última pregunta sobre si han usado productos, si ya se ve, sobre saponina, sí, no específicamente de quinoa, pero sí de pencas y de diferentes raíces. Y se ha visto estudios en México, donde hay un estudio de materiales naturales, donde ellos hacen proyectos dentro del área de conservación, ya que ellos están intentando también justamente la revalorización de estos productos naturales que tenemos por todos lados y que es necesario incentivar a los estudiantes, a los investigadores, a volver a estas tecnologías, pero ya con parámetros adecuados, ¿no? Ya que tenemos en nuestra formación justamente la parte química, la parte biológica, que tenemos que hacer justamente justificar todo lo que hemos estado aprendiendo para llegar a lo que somos ahora como restauradores. Gracias. Ok, muchas gracias, Noriko. Muchas gracias. Seguidamente la intervención de la profesora María Isabel Medina Castro. Buenos días a todos, buenos días, Noriko. Bueno, felicito realmente el trabajo que has realizado, al profesor Gálvez como tu asesor y a todos los que hemos participado en ver tu tesis. Es un aporte, no solamente es en el ámbito general de la conservación, sino que en la experiencia que tengo del ámbito textil, que es donde se ha enrumbado tu trabajo, ¿no? Como producto final, tenemos justamente esa deficiencia a nivel nacional de conseguir productos de jabones neutros para utilizarlos en la limpieza profunda o lavado que denominamos en los textiles prehispánicos o en otro tipo de periodo. Y además, no solamente es que no es factible a veces conseguirlos, ¿no? Porque regularmente hay jabones como el Orbus, que es el que con más frecuencia se está utilizando, y por medio de donaciones o adquisiciones foráneas lo logramos muchas veces, ¿no? Entonces, esta alternativa que espero que sea más investigada, ¿no? Procesada y que se pueda poner pues en justificación de un elemento que se pueda usar dentro de nuestro ámbito sería perfecto. Por ello, realmente felicito tu aporte, Noriko, sinceramente. Tengo algunas inquietudes puntualmente con respecto a lo que has expuesto y la utilización de ciertos elementos que tienen que considerarse en este proceso. El agua. Has utilizado agua desionizada. ¿Por qué no agua destilada? No es lo mismo el agua desionizada con el agua destilada. Regularmente para los procesos de conservación utilizamos el agua destilada porque es totalmente neutra. Otra pregunta sería, en el proceso de lavado, ¿cuál ha sido la regularidad del enjuague como para verificar que has extraído totalmente el jabón, en este caso, que se ha generado?
¿no? Y que no quede residuos que puedan a posterior reaccionar dentro del componente textil. Eso básicamente es lo que me interesaría que me respondieras. Gracias. Sí, justamente como estábamos conversando con el profesor Gálvez, era importante el uso de los materiales que teníamos en el laboratorio. En este caso tenemos una máquina de desionización, el cual bueno, nos permite hacer uso de eso al trabajar en el laboratorio, en el taller de conservación. Sí, bueno, el agua destilada tiene un pH de 5.8, mientras que la desionizada es de 5.6. Entonces, bajo estos parámetros que ya, bueno, están establecidos, hicimos las pruebas de neutralización y, bueno, no se vio afectado el procedimiento para poder obtener la saponina, ni mucho menos llegar justamente a la neutralización de esta con el carbonato de calcio, que ha sido, también llevó un proceso para poder obtenerla. Con respecto a la segunda pregunta, sí se hicieron para el procedimiento para el lavado de textil. Primero se hizo una hidratación del textil para que el proceso de lavado no sea agresivo. Luego se hizo el lavado con la saponina y luego se hicieron hasta 3 enjuagues. De esta manera aseguramos de que no hayan quedado residuos y también medimos el pH tanto de la primera lavada como del primer enjuague, el segundo y el tercer enjuague. Y de esta manera corroboramos de que no haya o no hayan quedado concentraciones altas o que puedan afectar el textil. Gracias, profesora. Bien, gracias también. Muchas gracias, profesora Medina. También quisiera aunarme a las felicitaciones por el trabajo desarrollado por Noriko. Es un esfuerzo enorme, ¿no?, el que ella ha desplegado en esta investigación y en la redacción del informe final, que es la tesis, ¿no? Hemos podido ver que ella conoce bien el tema, ha mostrado todo el proceso de su trabajo, toda su metodología, ha señalado la bibliografía adecuada y sin duda resalta su trabajo por el tema, un tema innovador y también muy oportuno, ¿verdad? Y además me satisface ver que nuestro laboratorio ha permitido, ¿no?, que ella desarrolle esta investigación. Eso me satisface enormemente y además señala el camino, ¿no?, que pueden seguir otros de tus compañeros, otros de nuestros estudiantes que están egresando o que están ya trabajando incluso su proyecto de investigación. Quiero también mencionar que puede ser una línea a seguir, a continuar por Noriko. Es un trabajo que ha empezado ahora, pero que puede continuar en el posgrado, a nivel de posgrado probablemente, ¿no?, y que pueda ir mejorando o perfeccionando. También me aprovecho la oportunidad para resaltar que la formación académica universitaria se concluye, ¿no?, cabalmente solamente con la elaboración de una investigación que concluye o que finaliza con la sustentación de una tesis, ¿no? A veces se cree equivocadamente, me parece, entre nuestros estudiantes, pensar de que ya concluyó su formación universitaria con el último curso aprobado o con la obtención de su bachiller, ¿no? No es así. Yo creo que la formación universitaria concluye cabalmente solamente con la elaboración de una investigación de mayor envergadura y con la redacción y defensa de una tesis, ¿no? Me parece que ahí se culmina el ciclo, ¿no?, de la formación universitaria. Muy bien, entonces felicito el trabajo y nuevamente indicar que puede ser un modelo, ¿no? El trabajo que ha desarrollado Noriko puede ser un modelo a seguir por nuestros estudiantes. Entonces, ya para finalizar, comunico a la bachiller Nishimura, o le solicito, ¿no?, que se retire de la videoconferencia para que podamos debatir
su calificación. 18 días del mes de diciembre de 2020, siendo las 9 horas, con la presidencia de la doctora Mónica Solórzano González, quien habla, los miembros del jurado, la magíster Pilar Antonieta Portocarrero Gallardo, la licenciada María Isabel Medina Castro y su asesor, el licenciado Víctor Raúl Gálvez Barrera, se reunieron vía Google Meet con la finalidad de escuchar la sustentación de la tesis titulada Elaboración de jabón neutro a partir de saponina extraída de la quinoa para tratamiento de material textil, que la bachiller Noriko Raquel Nishimura Palomino ha presentado a consideración de la escuela para obtener el título profesional de licenciada en conservación y restauración. Terminada la sustentación, se procedió a la calificación, resultando aprobada como sobresaliente, con la calificación de 18. Siendo las 10 horas, concluyó el acto de sustentación, por lo cual los miembros del jurado, dando fe de lo actuado, firman la presente acta. Finalmente, Noriko, y en consecuencia de todo lo actuado, puede usted considerarse licenciada en conservación y restauración. Al felicitarla, su escuela espera que usted se comprometa a desempeñarse en la vida profesional de acuerdo con la formación académica recibida y los principios éticos inculcados en su alma mater para prestigio de nuestra universidad. Felicitaciones nuevamente y ha concluido el proceso de sustentación de tesis. Muchas gracias a todos. Felicitaciones, Noriko. Felicitaciones, Noriko. Felicidades, Noriko. Gracias a todos. Gracias a todos ustedes por estar presente en este proceso.